Vamos a continuar con la exposición de la licenciada María Luisa León. Ella va a hablar de Cábala. La licenciada María Luisa es licenciada en Química y Farmacéutica, acompañante ontológica y diplomada en Liderazgo para la Paz. Preside la ONG Clara de Asís, Mano con Mano, que impulsa actividades para la solidaridad y el conocimiento interior. Es coautora, junto a Beatriz Biblioni, de 2 libros con ejercicios y frases para meditar. Es estudiosa de la Cábala por más de 15 años. Su maestro fue Ione Salai. Actualmente continúa abocada a su estudio con la cabalista Saris Meijans. Ha escrito diversos artículos sobre Cábala y actualmente da clases de introducción a la Cábala. Adelante, Mari. Muchas gracias. Voy a compartir. A ver, un minuto. Ahí estamos. Bueno, algunos que ya me conocen saben que a mí la Cábala me apasiona. Yo considero que es una herramienta utilísima en función de esto que venimos hablando para desarrollar la inteligencia espiritual, para conocernos mejor, estar en este tiempo presente del que hablaba Raquel, y fundamentalmente nos trae salud, porque lo que estudiamos a través de la Cábala nos ayuda en este proceso evolutivo, que a mí me gusta mostrarlo como si nosotros tomáramos el concepto bíblico que fuimos creados en imagen y semejanza en este proceso evolutivo del hombre. Estamos en este momento, nosotros somos el Homo sapiens sapiens que tiene la maestría de la mente, y estamos haciendo este salto hacia tener la maestría del corazón, o sea, de funcionar integradamente mente y corazón con nuestros 2 hemisferios, no solo el racional, sino también el intuitivo, para convertirnos en el Homo Lux, término que acuñó el doctor Foglia, un doctor uruguayo, y de alguna manera para poder alcanzar este salto cuántico en nuestro crecimiento como especie, porque si nosotros miramos nuestra forma es muy parecida al de nuestro ancestro Lucy, pero es la forma externa. En general, nosotros somos mucho más evolucionados, tenemos una estructura energética diferente porque vamos aumentando nuestras capacidades. Y en este proceso, este salto hacia el Homo Lux, hacia desarrollar la plenitud de nuestras facultades superiores, la Cábala nos brinda un elemento fundamental, porque no es solamente lo que uno estudia desde lo racional, después vamos a entrar a algunos otros conceptos, sino que produce cambios moleculares y energéticos, como también ya lo mencionó Patricia en su disertación, de una manera que sin darnos cuenta vamos viviendo cada vez mejor. Por eso nosotros, si nos consideramos como especies, en realidad somos un mamífero. Tenemos cosas que compartimos con los animales, o sea, nos reproducimos, comemos, eliminamos residuos, respiramos y tenemos un tiempo de vida. Sin embargo, tenemos varias diferencias fundamentales, tenemos capacidades superiores como la de conceptualizar, esto que hablaba Patricia de la inteligencia espiritual, tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino, nos podemos preguntar sobre la existencia de Dios, tenemos la capacidad de hablar, esta capacidad de hablar nos da la posibilidad de crear, y según cómo nosotros podamos hablar y observar la realidad, vamos a hacer creaciones más o menos luminosas, más que respondan a la activación de este humano superior, que es el Homo Lux, o no. Por eso es que la Cábala nos ayuda, porque para poder desarrollar esas capacidades superiores tenemos que estudiar, meditar, orar, y atender también nuestro cuerpo. Este Homo Lux no está disociado de su cuerpo, tiene que ser un cuerpo sano, con una correcta alimentación, que me permita estar en este estado vigil, que hablaba también Raquel, para explotar al máximo mis capacidades. Por eso es que con la Cábala nosotros tenemos una información espiritual que se vuelve, a través de nuestro proceso en la vivencia, una revelación. La Cábala nos propone un nivel de análisis de la información de
lo que existe de la creación de lo espiritual material, en cuáles, simbolizado en este acrónimo Pardés, se tiene que comenzar por lo literal. Yo tengo que leer primero la estructura literal de las cosas para entender qué me está insinuando, cuál es su, como dicen los cabalistas, su simbolismo, pero para luego entrar en su parte más secreta. Y cuando yo llego a esta parte secreta, se produce la revelación, que me va dando cada vez un mayor conocimiento de mí mismo. Y en este caso, y para dar un ejemplo, para analizar esta manera de analizar la información, si tomamos al personaje bíblico de Moisés, desde hoy podemos decir que él es un profeta, desde lo que me insinúa que él es un maestro, y ya desde lo simbólico, y entrando ya en un lenguaje cabalístico, se considera que Moisés representa el alma de ese pueblo que sale en el éxodo liberado de Egipto. Sobre esto vamos a hablar al final de la charla. Por eso es que, en general, la información que yo veo, cabalística, es como si fuera un diagrama de barras de los productos que tenemos, por ejemplo, en el supermercado. Si yo mido el diagrama de barras, que sería lo literal, no me va a dar demasiada información, pero si yo lo paso por el lector y lo proceso en el software, que en este caso nuestro software para comprender esto está en nuestra alma, entonces voy a poder entender esa magnificencia de la creación, y se va a producir esta revelación que me va a ayudar a cada vez estar más centrado y desarrollando más mis capacidades superiores de humano divino. Por eso es que la Cábala propone también, dentro de su forma de estudio, que la realidad es un árbol invertido. Yo tengo que estudiar lo que sucede a través de este pardés, desde lo literal, que son las ramas, pero las raíces de este árbol están en el cielo. Por eso yo no me puedo quedar, o sea, tomo eso literal, pero tengo que adentrarme en eso que está oculto para entender el funcionamiento. Porque si no, no conozco cabalmente cómo es la creación, ni cómo soy yo en esencia. Por eso necesito hacer esta profundización, que en la realidad la dan todas las místicas. La Cábala es la mística de la tradición hebrea, las distintas místicas verdaderas que conectan al hombre con lo divino, logran este conocimiento desde de los mundos internos, que me dan esa otra manera de vivir en paz. Ya adentrándonos en lo que es la Cábala en el hebreo antiguo quiere decir recibir, receptor, y en realidad es la vasija también, está haciendo referencia a ese ser que yo soy como recipiente de energías, que puedo conectarme con lo divino. Por eso es que también se considera que es esa tradición recibida que yo puedo internalizar y que me ayuda a crecer como persona. Por eso es que, más allá de lo literal, alude a una percepción, a otra forma de ver la realidad. Entonces, porque nosotros somos lo que percibimos, y en función de esa percepción, a través de lo que miramos y lo que decimos, es lo que vamos a generar como realidad. Nuestra imaginación y nuestra certeza es lo que materializa la realidad. Y en este sentido, podemos decir que la Cábala lo que busca es captar la esencia de Dios, es una sabiduría de la interioridad y un método contemplativo para conectarme con lo divino. También se considera que es una semántica sagrada, porque me permite contactarme con el verbo, con el espíritu divino, y también utilizar mi verbo creador de manera adecuada a través del correcto conocimiento de las leyes espirituales. En esencia habla de Dios, y también se considera que es una medicina sagrada y espiritual, porque si bien esto es un conocimiento racional, va de la mano de la intuición, y esto decíamos, va terminando y se lleva a la vivencia, por lo que va produciendo cambios en nuestra esencia. Por eso lo que se busca es educar la voluntad hacia el bien común, o sea, la meta de la Torá, que es el libro básico de la Cábala junto al Zohar, es que se cumpla este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros somos capaces de hacer esto, somos capaces de una vida plena, de vivir en paz y de desarrollarnos plenamente. Y dicen los cabalistas que solamente si nosotros pudiéramos cumplir esto, todo lo demás son comentarios.
a esta premisa fundamental. Por eso es que la Cábala toma la palabra, la matemática y la mística, analizando textos sagrados a través de la palabra, de la numerología y de las geometrías sagradas, que todo se pone en conjunto para hacer una lectura de ese mensaje secreto que me va dando una mejor comprensión de la realidad, a través básicamente de textos místicos de la Torá y otros textos cabalísticos. Entonces, la Cábala es un lenguaje que es una orilla entre dos mundos, o sea, que busca unir lo manifiesto con lo oculto, aquello que está detrás de los sentidos, y nos entrena para encontrar esa información. Pero no solo como información, sino como decimos, para que sea una revelación. Y para tomar un ejemplo de esta unión que hacemos de palabras, números y conceptos místicos, si tomáramos la palabra Israel, acá tenemos la primera frase del Shema, que es la oración mística por excelencia del pueblo hebreo, que la tenemos en hebreo, transliterada, y en español, que dice: escucha Israel, Adonai es nuestro Señor, Adonai es uno. Si yo tomo la palabra Israel, por ejemplo, que la tenemos aquí escrita en hebreo, vamos a ver que empieza con la letra Yud, que es la más pequeña y que simboliza la semilla divina, y termina con la letra Lamed, que simboliza todo el aprendizaje. Solamente simbólicamente nos está hablando de un proceso evolutivo. Este es el nombre que le da Dios a Jacob, que es uno de los profetas, que se asimila con la conciencia crística de ese momento, y etimológicamente significa luchar con Dios. Siempre que Dios se dirige a su pueblo lo llama Israel. Es un estado de conciencia, en sentido simbólico es el iniciado espiritual, es un estado de conciencia del ser. Por eso, desde esa semilla divina, que es esta letra Yud, hasta incorporar todo el aprendizaje, yo me vuelvo un ser pleno de sabiduría espiritual. Por eso es también que si yo tomo la Torá, que está relacionada por su raíz con la palabra yará, que quiere decir instrucción, y vemos que la primera letra de justamente la Torá, de la Biblia, del Antiguo Testamento, es la letra Bet, y la última es la letra Lamed, que es la última letra de la palabra Israel, que es la última palabra del Antiguo Testamento. Entonces se forma la palabra con estas dos letras, con la primera de la Torá y la última, la palabra Lev, que quiere decir corazón. Por eso se puede entender que la Cábala y la Torá es la instrucción del corazón, que se logra a través del aprendizaje espiritual. Bien, si tomáramos cómo se escribe la palabra Cábala en hebreo, que acá la tenemos escrita, podemos ver que esta primera letra, que es una de las más, siempre la primera letra de una palabra es lo más importante porque tiene en semilla energética todo el sentido de lo que significa esa palabra. Entendiendo que para la Cábala las letras son las energías que construyen la realidad. Si yo miro, por ejemplo, un diagrama eléctrico, por más que yo mire el diagrama, ese diagrama eléctrico me está hablando de la energía que circula por una casa. Esto mismo pasa con las letras. Entonces esta primera letra se relaciona con, quiere decir la palabra, quiere decir quof, quiere decir plomada, y se relaciona con la palabra kof, que quiere decir voz. Y ahí volviendo a lo que dijimos recién de la palabra corazón, la tenemos dentro de la palabra cábala invertida. Eso, otra manera de interpretar a la cábala es decir que la cábala, o es la información, es la bajada del espíritu, o sea, la voz divina, en el corazón del hombre. Pero fíjense que invertida en relación a lo que es la palabra, o sea que tenemos que hacer un trabajo de descubrimiento para activar el corazón, y esta es la manera de mirar ese mensaje a través del Sod, de lo secreto. Y para eso, en esta transición del Homo sapiens al Homo lux, ¿qué es lo que estudia? ¿Cuál es la herramienta de estudio? Bueno, el cabalista se investiga a sí mismo, estudia sobre sí mismo, estudia su naturaleza, y de allí infiere todo sobre la creación. Porque para la Cábala el verdadero conocimiento conduce al amor, y el verdadero amor conduce al conocimiento. Yo no puedo saber sobre el amor y a la inversa.
yo tengo hoy un todo con el cosmos, y vamos a profundizar ahora sobre esto. Por eso es que el cabalista, como decíamos, investiga su propia naturaleza, que es su esencia está unido a ese todo nos trae bendición. Aunque no lo podamos ver en el mundo. Y hay 13 preceptos, según tradición, que es una manera de unificarnos, hacer las dudas. Se cayó. ¿Me escucha bien ahora? Ahí está, ahora sí. Adelante, sí. Bien. Creo que había llegado acá antes de que se corte, ¿no? Así que voy a pasar a la Exactamente. siguiente Ahí, tal cual. Ok. Entonces, en el sentido de lo que es el estudio de lo que llama en Cábala el Maaseh Bereshit, o sea, el estudio del principio, Bereshit quiere decir Génesis, y acá vamos a hablar un poquito de física. Todos habrán visto esta ecuación, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que en términos más coloquiales me está diciendo que la energía, que todo es energía, y desde la mística decimos que todo es Dios. Por eso, desde la Cábala se considera que Dios observa el vacío, y a través de esa observación se crea la realidad aparentemente física. O sea que el universo se crea por el impacto del pensamiento divino en las ideas que crean la materia, y que la materia es de la observación. Es física cuántica, o sea que nada es real, que todas cosas a las que no estamos observando. Eso, la Cábala es totalmente consistente con la ciencia de la física cuántica, la ciencia más moderna, para explicar la creación. Por otro lado, también lo que se plantea es que hay un Dios oculto, que llamamos, podemos decir, la nada, o lo ilimitado, los infinitas, que son distintas como formas de ver a este Dios supremo, de que no puedo decir nada, porque en cuanto digo sobre algo sobre esto, Dios creador, acá tengo la primera frase del Génesis, en hebreo, transmitido, y lo decimos en español. Entonces, si tomamos esta traducción, en principio Dios, los cielos y la tierra, traducción, lo que dice acá es en el hebreo, ¿no? Ese principio, creo que es verdad. Maggie, se escucha muy mal, se corta todo. ¿Por qué no hablas sacando tu cámara? Porque se escucha muy mal. Ok, debo tener cita. Ya, esperen que ya mismo me saca cámara. A ver si mejoramos. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha veamos. mejor, sí. Sí, evidentemente hoy hay una muy mala conexión, está trabajando Edenor hace unos días y hay muchos problemas con las conexiones. Ahora no se corta, Maggie. No sé si se llegó a ver, pero básicamente hay un Dios oculto, que es el principio, que genera... ¿Ahora? ¿No se escucha? Ahí se te escucha, adelante. Perfecto, Maggie. Hola, Maggie. Ok. Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí. Sí se escucha. ¿Ve o no se ve? Se ve ¿Cómo? la pantalla. Bien. Bueno, básicamente lo que estamos diciendo es que hay un principio del que no podemos hablar y hay un Dios creador. No sé si voy a poder seguir haciendo esta presentación, no sé si se escucha. Se te escucha bien. Mucho. Se te escucha bien. Se escucha bien, Maggie, ahora, Okay. y se ve bien la pantalla. Bueno, seguimos entonces.
Bueno, en esencia lo que queremos decir es que hay un todo, que es lo que dice cuántica, esa energía en principio, desde donde se emana ese creador que crea los cielos y la tierra. Y de ese Dios creador se contrae sobre sí mismo en un movimiento que se llama Sinsum, de donde surge un rayo de luz que genera como la plantilla primigenia, que se considera el hombre primigenio, la Adam Kadmon, que luego se fragmenta en un segundo movimiento que se llama Sheviah, y hay un tercer movimiento que va a llevar a la reunificación, que se llama Tikkun. Y esto es también lo que propuso el sacerdote belga Georges Lemaitre, que fue el que propuso la teoría del Big Bang, que él planteaba que había o sea, en el origen del mundo hubo una contracción, luego una expansión, y va a haber una condensación sobre el final hasta volver a unificar. Vemos que hay una amplia coincidencia en lo que plantea la ciencia y lo que plantea la Cábala, con la Cábala planteado mucho tiempo antes y de manera poética. Por otro lado, considerando entonces esa única fuente que llamamos energía y siguiendo ese despliegue de energía a través de la fragmentación o Shevirat, se forman lo que se llama el árbol de la vida, o sea, se estructura el universo en distintos campos de energía. Y esa estructuración del universo en estos campos de energía también la tenemos nosotros en nuestro ser, esa misma plantilla. Por eso es que, si consideramos es que esta luz, para poner el ejemplo del prisma, que es lo más fácil de ver, son todas emanaciones de esa luz divina, y cada una de estas partes del árbol de la vida, con sus esferas que se llaman sefirat, concentran distinto potencial energético y atributos divinos y sagrados. Ahora muy bien, y esto se despliega, si vuelvo al mismo versículo, que en principio creó Dios los cielos y la tierra, es como que ese principio es la esfera más alta de Keter, y se va desplegando en esto, que este grupo de esferas se llama el rostro pequeño, que es como un reflejo de estas tres, que son los cielos, para terminar en lo que es nuestra realidad, lo que se llama el mundo de Malhut. Entonces, para llevar este análisis a algo más cercano a nosotros, el árbol de la vida se puede analizar también desde una manera más psicológica, por así decirlo. Entonces vamos a empezar de abajo para arriba. Y esto está tomado en base a las enseñanzas del doctor Mario Saban, que es un gran cabalista. Entonces, la última esfera es nuestro mundo, que se llama Malhut, que es el mundo de la materia. Entonces, es cómo soy yo, cómo me siento con mi cuerpo, con lo que tengo, y entonces el principal desequilibrio que podemos tener en nuestro árbol de la vida, porque la intención es tener nuestro árbol activo para ser ese humano divino, es confundir el ser con el tener, y los desequilibrios tienen que ver con quiero demasiado, soy muy materialista, o me voy al otro extremo, no me interesa nada la materia, y eso tampoco desde la Cábala es correcto. Yo tengo que tener un equilibrio en las polaridades. Entonces, porque la materia es energía, pero nosotros la necesitamos como materia, por eso tengo que valorarla adecuadamente. Por otro lado, la siguiente esfera, que ya se considera este grupo de esferas los cielos, es la de Yesod, que tiene que ver con todo lo instintivo, es donde radica el ego, que es como yo me muestro a los demás, que puedo ser una persona muy sociable o muy antisocial, o sea, de ambas maneras no me conecto con mi esencia, yo tengo que tener una adecuada relación conmigo para poder vincularme con los demás. Entonces, conociendo el árbol y cómo son mis esferas, por así decirlo, voy a poder ir trabajándome de manera espiritual. Por otro lado, las dos siguientes esferas se llaman las dimensiones del lenguaje. La de la izquierda es el lenguaje racional o estructurado, y la de la derecha el lenguaje emocional, musical y artístico. Sobre esto también habló Patricia. El desequilibrio que se plantea acá en el árbol es la mentira, porque el sello de la creación es la verdad. En la medida que hay mentiras y uso el lenguaje para mi propio beneficio, esto produce fuertes desequilibrios energéticos en nosotros, y que nos llevan, en última instancia, a que todo vaya a traernos complicaciones.
porque uno de los principales problemas que tenemos es justamente el mal uso de la palabra, el mal uso de nuestra facultad creadora de la palabra. Estas dimensiones del árbol de la vida se llaman las dimensiones de la revelación, porque son las que me ponen en contacto con los demás. En tanto que las siguientes son los que se llaman las dimensiones de la interioridad. Y hay dos triadas, que no vamos a entrar en mucho detalle porque no tenemos tiempo, una triada intermedia y una triada superior o llamada el rostro grande. Entonces la tríada intermedia tiene que ver con el manejo de mi mundo emocional, o sea, esta central se llama la esfera de Tiferet, que tiene que ver con la conciencia crística, cuando yo puedo equilibrar misericordia y rigor de manera adecuada. El corazón es central para la Cábala y se considera que las emociones son pensamientos del corazón. Y si lo pongo, a ver si se ve, se considera que esta primera tríada superior es el pensamiento cerebral, la tríada intermedia es el pensamiento emocional, y la tríada que llamamos inferior es lo que llamamos el pensamiento gastrointestinal. Por eso yo necesito tener alineadas mis pensamientos, mis energías de creación, que es a través de lo que pienso, para que mi árbol esté equilibrado. Por otro lado, para la Cábala no existe el mal, todo es bien. El bien es la única realidad. Y tenemos nosotros dos tendencias, una tendencia al bien, que se llama Yetzer Hatov, y una tendencia al mal, Yetzer Hara. Entonces, en realidad, nosotros por nuestro libre albedrío podemos elegir una u otra. Pero si tomamos la palabra, el problema es cuando generamos esa tendencia al mal, que acá yo tengo escrita la palabra mal en hebreo, que es Ra. Si yo invierto sus letras, se forma la palabra que quiere decir despierto. Por eso, cabalísticamente, solamente lo que ocurre cuando yo utilizo y empleo esa tendencia al mal es que estoy dormido y estoy atrapada en el mundo de los 5 sentidos, en la racionalidad. En la medida que yo despierto al mundo interior y a mis capacidades superiores, entonces allí mi tendencia libremente es siempre hacia el bien. Y para ir terminando, el nombre más sagrado de la tradición hebrea es, ustedes lo habrán visto, se llama el tetragrama Yud-He-Vod-He, que tiene que ver con la esencia de lo divino, que es ese ser inmanente, que tiene que ver con la trascendencia absoluta de Dios. Hola, hermosa. Más allá es este ser, ese ser divino, que es más allá de principio y fin, porque Él siempre es. Entonces, coloquialmente este nombre no se utiliza, no se pronuncia, y se habla, cuando se habla hacia Dios, normalmente se dice Adonai, que quiere decir Señor, o Hashem, el nombre. Pero vemos acá también el árbol de la vida, y estas letras del nombre de Dios que se distribuyen en el árbol, que de alguna manera estamos diciendo nuevamente lo mismo, que la energía divina se proyecta a todo el cosmos. Cabalísticamente decimos que toda la creación es nombre de Dios, y nosotros también somos nombres de Dios. Por eso es que si tomamos en la zarza ardiente, cuando Dios lo llama, Él le dice, aquí estoy. En hebreo se dice Hineni, que es un estado de conciencia. Y en este caso, el nombre es lo más importante que uno tiene. En las letras del nombre está la misión que uno trae, porque está relacionado con esta cuestión del nombre divino. Y es muy interesante porque la palabra nombre en hebreo Shem, si le cambio las vocales, forma la palabra Sham, que quiere decir lugar. Entonces, en realidad el nombre divino se encuentra en ese lugar interno donde yo estoy con la conciencia despierta de Hineni. Y acá podemos ver escrito, y ahí tenemos por supuesto la revelación, que nos hace activar todas nuestras capacidades y vivir en plenitud. Si vemos la palabra en hebreo de nombre, Shem, con estas dos letras, y para terminar, vuelvo a decir, acá está la palabra nombre, acá decimos el nombre, que estamos hablando de la divinidad. También, si vemos cómo se escribe Moisés en hebreo, Moshe, tiene también estas mismas letras. Y la palabra alma en hebreo también tiene incorporadas estas letras del nombre divino. Por eso es que, para cerrar esta breve explicación sobre algunos conceptos cabalísticos,
Si volvíamos, inicialmente decimos que con la cábala buscamos mirar desde lo literal hasta el secreto, y decíamos, tomábamos el ejemplo del personaje de Moisés, que desde lo literal era un profeta, podíamos decir que se insinuaba que era un maestro, expliqué que simbólicamente para la cábala es el alma del pueblo de Israel, pero el secreto se ve en todas estas palabras que hacen referencia al nombre divino, Shem. O sea que en esencia Moshe es Dios mismo encarnado en la divinidad. Es Dios mismo. Y nosotros somos todos los personajes de los mitos bíblicos, y vamos algún día a alcanzar ese estado de conciencia, que es ese estado de activar en nosotros nuestra partícula divina. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, si estamos bien. Estamos bien, Esto era lo que sí. tenía para compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, María Luisa. De nada. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación del doctor Alejandro Parra. Él va a hablar de espiritualidad y salud mental, divergencias o coincidencias. Alejandro Parra es psicólogo, doctor en psicología y psicoterapeuta en la práctica privada. Es profesor universitario en psicología e investigador acreditado en la Asociación Civil, Instituto de Psicología Paranormal. Es autor de más de 300 artículos y de varios libros. Dos de los últimos publicados son El último abrazo de despedida, Experiencias paranormales en enfermeras, publicado por Editorial Planeta, y Neurociencias en la frontera de lo paranormal, publicado por Editorial Kier. Actualmente está culminando su tesis de maestría analizando las tensiones y límites entre salud mental y mediumnidad. Adelante, Alejandro. Gracias por estar acá. No, por favor, Raquel, es un placer estar en este encuentro fantástico con profesionales tan destacados y prestigiosos, y naturalmente vos como coordinadora de todo este movimiento, ¿no?, que es fundacional en esta área tan controvertida, ¿no? Como todos bien sabemos, la medicina y la espiritualidad son dos áreas que han sido, sobre todo, más que la espiritualidad, la religión, son dos territorios que han estado muchas veces en contradicciones internas, con grandes tensiones internas, y mencionabas hace algún momento la problemática de un tema que me lleva a trabajar en mi tesis de posgrado, en el campo de la historia, que es un área que estoy desarrollando ya hace casi 4 o 5 años, en relación particularmente con las tensiones y con las disputas entre espiritistas y médicos y científicos, ¿no? Un tema que me ha llevado varios años de trabajo, que ya lo había trabajado en otro periodo, pero que ahora, gracias al Internet y gracias a la facilidad con la que ahora contamos con la búsqueda de información y las fuentes, sobre todo, gran parte de las cuales están digitalizadas, hemos tenido la posibilidad de recoger y actualizar mucha de la vieja información que teníamos al respecto. De modo que para mí es un enorme placer, sobre todo, transmitir un poco una suerte de síntesis de estas cuestiones, y plantear fundamentalmente una cuestión que ha resultado naturalmente controvertida, que es este juego de tensiones entre la medicina, la espiritualidad, en otras épocas el espiritismo. De hecho, en el mundo de la psiquiatría, sobre todo en el periodo dominante del alienismo, del higienismo y de lo que se conocía como degeneracionismo, del cual partió en gran medida las teorías lombrosianas respecto a la criminología y así. Bueno, los espiritistas y particularmente los medios fueron figuras repudiadas. Incluso se consideraba que la inmigración, ¿no?, era una patología psicológica y psiquiátrica digna de la atención de los alienistas. Pero cuando yo puse justamente el foco en la problemática de los espiritistas en particular,
nos encontramos con, bueno, figuras de la talla de José María Ramos Mejía, Lucio Meléndez, Gonzalo Bosch, Gorriti, en fin, una cantidad de psiquiatras y alienistas descendientes de figuras históricas, sobre todo en el campo de la psiquiatría francesa, que pensaban y estaban totalmente convencidos que claramente las prácticas espiritistas podían recibir un diagnóstico clínico. De hecho, se consideraba que la mediunidad era una forma de delirio espírita. El fanatismo religioso se lo consideraba una forma de patología en la cual cualquier práctica que excediera de alguna manera los límites de la oración o el rezo, las prácticas religiosas convencionales, bueno, era visto como un cuadro patológico. Y de hecho, incluso la misma Iglesia Católica reconoció este criterio. De modo que, bueno, aprovechando un poco la posibilidad de extender este tema hacia el territorio de la interfase entre la religión, la espiritualidad y la salud, y particularmente, al menos en mi caso, y sé que en el tuyo también, la espiritualidad y la salud mental, la idea básicamente es exponer algunos conceptos, sobre todo para comprender las raíces en que se hunden, sobre todo el tipo histórico, este conflicto entre ciencia y religión, este conflicto entre espiritualidad, salud y espiritualidad, ¿no? En el pasado era muy común el conflicto ciencia-religión. O sea, tanto los científicos por un lado como los religiosos, y particularmente la Iglesia Católica, se encontraban en una suerte de disputa continua, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos en donde, sobre todo en los Estados Unidos, donde hay un clima más puritano en cuanto a los conceptos de la religión y así. Hoy ya no lo es tanto, pero por lo menos un debate que dominó hasta la década del 70 era, por ejemplo, la enseñanza del evolucionismo en las escuelas secundarias, ¿no? En el sentido de la cuestión creacionismo bíblico, o sea, el fundamentalismo religioso, versus el evolucionismo darwinista, ¿no? Un debate que comenzó desde los tiempos de Darwin hasta la década del 70, con fuertes tensiones. Entonces, la religión y las ciencias en general, sobre todo las ciencias físico-químicas y las biológicas también, las más duras, por decirlo así, siempre han tenido, digamos, momentos de disputa respecto a cuál es el origen de todo lo que conocemos, ¿no? Un tema que de hecho ha sido en parte saldado por Stephen Hawking, ¿no? Y los grandes físicos y astrofísicos modernos, ¿no? Particularmente acerca del origen del universo y así. Pero este conflicto, que uno lo entiende en los días, digamos, como en los tiempos más modernos, en realidad es un conflicto que se extiende a todas las épocas históricas y particularmente fue dominante durante la teocracia medieval y durante los tiempos en donde el único control del conocimiento y del saber estaba en manos de la Iglesia. En consecuencia, cualquier pensamiento que, digamos, estaba o cuestionaba los pilares de la Iglesia en sí misma y de la doctrina canónica, naturalmente eran vistos como una herejía y eran condenados, y tenemos este reconocido caso histórico a lo largo de toda la historia de la cultura humana de los últimos 300 o 400 años. No obstante lo cual, cuando la ciencia comienza a tomar el dominio del conocimiento, la Iglesia, digamos, la Iglesia pasa a un segundo plano y las disputas se ponen sobre todo en tela de juicio respecto al origen del hombre, la cuestión del creacionismo y así. Cuando uno ve estos conflictos, lo que hoy encontramos es que estos conflictos ya están un poco saldados en algún punto. O sea, ya no encontramos en las escuelas, en los organismos oficiales, en algunos entornos socioculturales, estas cuestiones de conflicto entre ciencia y religión de la que tanto se habló durante décadas. Lo que hoy encontramos es un conflicto entre espiritualidades y religiosidades. Entonces, en parte, lo que yo quería un poco abordar era esta cuestión, aprovechando esta introducción un poco más extensa de lo que pensaba, a propósito del tiempo que me das, para exponer particularmente la cuestión que involucra el modo en que, sobre todo
particularmente desde el punto de vista histórico, se ha venido observando estas disputas entre espiritualidad y religión. Por lo general, uno siempre, cuando hace una encuesta o está en una tertulia con amigos o con otras personas, en general siempre pone el foco en las distinciones entre, digamos, religión y espiritualidad. Y puesto que incluso muchas personas piensan que es exactamente lo mismo, lo que me gustaría abordar brevemente, o al menos retomar en algún punto, es esta cuestión que siempre ha sido controvertida entre ciencia y religión. Si me permitís, y si estoy habilitado, les voy a mostrar este Power. ¿Estoy habilitado? Sí, ¿no? Sí, creo sí, que sí. Adelante, ahí está. Fantástico. Bien, para plantear justamente esta idea en esta jornada sobre las divergencias y las coincidencias entre la salud y espiritualidad, no sin antes tener presente en la memoria que estas controversias han existido no solamente en el seno del conflicto entre ciencia y religión, sino particularmente en el conflicto puntual de espiritualidad y religiosidad. ¿Por qué? Justamente uno de los problemas que se suscita en esta cuestión involucra, en primer lugar, la dominancia de la psicología como ciencia, que se va constituyendo alrededor de la década del 20, no obstante lo cual, por supuesto, la psicología es, digamos, una disciplina naciente de la filosofía. En nuestro país particularmente la psicología, y no tanto la filosofía, sino más bien la medicina, es la que estuvieron en conflicto y en alianza, al punto tal que permitió el desembarco de doctrinas psicológicas o escuelas psicológicas, como por ejemplo el psicoanálisis, que fue absorbida por los psiquiatras, y en consecuencia tenemos en la actualidad una perspectiva clínica de la psicología, cosa que no ocurre en otros países. Pero lo que es interesante de esta cuestión de los conflictos, que no solamente involucran a la psicología, sino que en la actualidad incluso hay una curiosa, y esto lo he discutido en otros foros, hay una curiosa alianza entre conocimientos, doctrinas, llamémosle esotéricas, ocultistas, New Age, etcétera, como la astrología, el tarot y otras, en alianza con la psicología moderna. En consecuencia, aquellas disciplinas del mundo esotérico que eran consideradas como prácticas adivinatorias, como augurios o como, digamos, técnicas que estaban imbuidas en un lenguaje críptico de códigos, oraciones o cierto tipo de rituales secretos, etc. En la actualidad hay una mirada, sobre todo por parte de muchos astrólogos, practicantes del tarot, u otras prácticas mánticas similares o disciplinas similares, que se encuentran en una suerte de fusión entre la psicología y el esoterismo. O sea que hemos psicologizado el esoterismo. Hay una, digamos, diversidad de literatura, que es, digamos, el principal barómetro, puesto que el esoterismo no está academizado en las instancias de educación formal. La única mirada, el único barómetro, digamos, o medida que tenemos de la difusión de las disciplinas esotéricas, formalmente es a través de la producción editorial. En consecuencia, cuando se publica un libro y cuando ese libro tiene éxito, nos damos cuenta cuál es el interés del público en torno a estas disciplinas en particular. Y lo que se ve claramente, sobre todo en los últimos 20 años aproximadamente, es justamente esta idea de que las disciplinas esotéricas o el esoterismo en particular contribuye de alguna manera a comprender mejor la conducta humana, contribuye a comprender el origen de situaciones de conflicto, de vínculos parentales, como ocurre por ejemplo con las constelaciones familiares y otras disciplinas similares, que fueron en una época dominio del psicoanálisis y ahora pertenece a un dominio, digamos, que hibrida entre el esoterismo y la psicología, como justamente ocurre en el caso de las prácticas, particularmente de las constelaciones o la biodecodificación u otras disciplinas similares, ¿no? Más allá de disputas internas y cuestiones que siempre están sobre el tapete, ¿no?
Pero uno de los temas más interesantes para examinar acá son estos puntos de conflicto, y en particular la cuestión que involucra la psicología y la espiritualidad, que parecían temas, particularmente a principios del siglo, absolutamente descabellados. O sea, pensar a la filosofía, o mejor dicho, a la psicología como una escuelita incipiente que nace de la filosofía, conectada con la espiritualidad, que parecía la espiritualidad particularmente una práctica que se daba solamente en el mundo religioso formal, o sea, las prácticas de las religiones tradicionales, por decir, el catolicismo, los grupos evangélicos o protestantes, como se les llamaba a principios del siglo, por ejemplo, u otras, digamos, religiones, como por ejemplo el budismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo, etcétera, ¿no? Ahora concebidas casi en nivel de igualdad, no obstante lo cual sabemos que el budismo no es una religión en sentido estricto, ¿no? Justamente porque no tiene una idea de divinidad específicamente. Pero justamente una de las cuestiones que pone en tela de juicio este planteo parte nada más ni nada menos que de un filósofo americano llamado William James, que justamente a principios del siglo, 1902, planteó la relación entre la enfermedad del alma y la enfermedad de las personas sanas. Y las enfermedades del alma, claramente, puesto que alma proviene del griego psique, o mejor dicho, psique proviene del griego, significa alma, el estudio del alma, o sea, la psicología, naturalmente, es el campo que compete no solamente a los fenómenos mentales, como hoy lo entendemos como las emociones, o la cognición, o la memoria, o las funciones psicológicas básicas, sino que incluso por el contrario, había una idea de que esas funciones psicológicas básicas estaban íntimamente ligadas con otras formas de conocimiento intuitivo, de sentimiento religioso, ¿no? Que de alguna manera iban de la mano. En consecuencia, no había una mirada como la que hoy tenemos, digamos, dicotomizada, alma, mente y cuerpo, sino que el alma y la mente, por lo menos hasta la psicología del fines del siglo XIX, eran casi una misma cosa. De modo tal que había un enorme número incluso de sacerdotes o de religiosos interesados en el estudio de la psicología. Es más, las primeras cátedras de psicología que se instalan en algunas universidades, sobre todo en Europa, las dirigían los sacerdotes católicos, porque justamente se creía o se pensaba que la religión podía cubrir de alguna manera el espectro de la espiritualidad y el estudio de la conducta humana, porque se sentía y se pensaba de una manera común. Esta idea, luego, por supuesto, este concepto se fue dicotomizando al punto tal de que espiritualidad o religiosidad se distingue del sentimiento de las funciones psicológicas básicas y que corren por carriles separados. Aliada a la medicina, la idea es justamente que la mente humana funciona como un producto del cerebro, no como un producto del alma. En consecuencia, la idea de buscar el origen de la conciencia o del espíritu, etcétera, en el alma, desde el punto de vista religioso, digamos, era considerado una cuestión poco convencional, y fue mucho más pensada la idea de que las funciones psicológicas dependían del cerebro y de las funciones del cerebro. Y hoy tenemos una disciplina poco resurgiente, como el caso de las neurociencias, que tiene justamente ese propósito, o sea, desreligiosar, desespiritualizar las funciones psicológicas y encaminarlas en la comprensión de cómo funciona el aparato del cerebro, ¿no? Y las funciones del cerebro y las funciones psicológicas como un producto del cerebro. Entonces, cuando uno comprende la complejidad de estos fenómenos, que en realidad tienen una respuesta histórica a lo largo del transcurso del desarrollo humano, ahí comenzamos a entender mejor el porqué del conflicto y de las diferencias, más que las coincidencias, entre la espiritualidad y la salud mental o los fenómenos que involucran al aspecto histórico, psicológico, mejor dicho.
Justamente William James es quien plantea, naturalmente, que hay una dimensión de complejidad dedicada al tratamiento del problema de la fe religiosa de los creyentes y de los modos de actuar frente a situaciones de vitales trascendencia. Alejandro, no está pasando la presentación. ¿Vos la estás pasando? Creo que no la está pasando. Ah, no está funcionando. Ah, bueno. Ah, ahí está, ahora sí. Ah, perfecto. Fantástico. Sí, porque no me veía. No. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve bien. Sí, sí, perfecto, ahí pasó, ahí pasó. Ah, perfecto, fantástico. Bueno, básicamente estaba un poco mencionando esta cuestión que involucró al primer filósofo y psicólogo que se ocupó justamente de el área que involucra el vínculo entre los fenómenos de la mente y la religiosidad. En realidad William James fue un psicólogo, mezcla de antropólogo, sociólogo. Las ciencias en aquella época, por supuesto, estaban, digamos, eran básicamente, estas disciplinas, antropología, sociología, psicología, eran disciplinas nacientes de la filosofía. En consecuencia, esta mirada filosófico-psicológica, por decirlo de algún modo, del vínculo, ¿no? Como una suerte de subespecialidad, del vínculo entre la comprensión de la dimensión de la mente humana en relación con los fenómenos religiosos, fue una idea muy disruptiva, muy innovadora, muy criticada, por supuesto, pero también seguida y elogiada por muchos de sus contemporáneos, entre ellos, naturalmente, Carl Gustav Jung, que prestó mucha atención en las obras de William James, con quien mantuvo una correspondencia, porque a pesar de que James era un poco mayor que Jung, Jung era un joven por entonces, que estaba escribiendo su tesis doctoral, inspirado en una prima suya que era medium, a partir de lo cual su tesis de doctorado está basada justamente en la cuestión de las prácticas espiritistas y la mediumnidad de su propia prima, que fue uno de los temas de mayor controversia en muchos de los congresos de psicología, que naturalmente buscaban desprenderse de cuestiones religiosas, o sea, no querían meterse en el mundo religioso, querían ser una disciplina independiente, querían sanitizar, querían sanearse de lo religioso y convertirse en una disciplina independiente. Y para eso necesitaban expulsar, digamos, o echar de su círculo íntimo a toda cosa que oliera a religiosidad. Y ahí es donde comenzó a surgir el conflicto justamente entre la ciencia y la religión concretamente. Bueno, aparecieron muchos autores que acompañaron a James o que eran contemporáneos a James, como Edwin Starbuck, Stanley Hall, George Koo y otros tantos, que pusieron el foco fundamentalmente en el fenómeno religioso, no como dependiente de la religión o de la teología o de los estudios de la religión particularmente, sino que puso el foco en los cambios comportamentales, emocionales, que el fenómeno religioso producía en las personas. Desde, por ejemplo, los fenómenos de curación que eran famosos en Francia, por ejemplo en Lourdes y en otros sitios marianos, en donde aparecían personas, miles de personas que decían experimentar una profunda devoción religiosa y sentimental religiosa, emocional religiosa, que aún hoy continúa siendo estudiada, pero que sobre todo William James, que visitó Lourdes en 1890, que cuando encontró estos casos y sobre todo se ocupó de indagar las famosas curaciones milagrosas, él no lo interpretaba como un fenómeno milagroso porque no era un hombre de fe, ¿no? Pero sí pensaba que la fe podía producir efectos y cambios en las conductas, en la psicología, y sobre todo particularmente en las emociones de las personas, y que estas emociones podían ser de alguna manera movilizantes para disparar mecanismos que hasta entonces eran ignorados en relación con digamos, la manera de encarar determinados tipos de enfermedades, ¿no? Y particularmente las así llamadas enfermedades psicosomáticas. Este término, por supuesto, no existía, se hablaba naturalmente de enfermedades mentales o de mecanismos psicofisiológicos, pero no se hablaba de psicosomática, que es un término que naturalmente surgió a partir de la década del 40, el 50 y los 60, en donde la medicina comenzó a prestar mucho más atención a los efectos psicológicos de las enfermedades físicas,
¿no? Como, por ejemplo, en los 90 fue el caso de la psiconeuroinmunoendocrinología, pero en aquellos tiempos la idea de que la fe, la entrecomillada fe que mueve montañas, o sea, la capacidad resiliente, latente, de que la religiosidad emocional podía producir efectos a partir, entre otras cosas, por ejemplo, de la oración por intercesión, o sea, orar para pedir a Dios que cure a una persona, bueno, era un tema que para la religión tenía respuesta solamente a partir de la intervención divina, pero desde el punto de vista filosófico-religioso, la idea era que claramente había un componente emocional, psicológico, si se quiere, en sentido amplio, que podía poner a prueba, que podía de alguna manera ejecutar estas curaciones extraordinarias, que naturalmente generó una tensión con la Iglesia, porque presentaba una contrahipótesis divina, ¿no? Una contrahipótesis religiosa a los fenómenos de curación milagrosa de los principales sitios marianos y religiosos. Esto que él llama justamente prueba de fe es uno de los fenómenos, y uno de sus libros, justamente La variedad de la experiencia religiosa, hace hincapié fundamentalmente en el modo en que este tipo de sentimientos religiosos afectaban a las personas. No solamente estos, muchos otros también que están ampliamente descritos en la obra de William James. Las cuestiones, ahora me remonto un poquito más cercanamente, pero James también la menciona. Uno de los fenómenos que investigadores del vínculo entre la psicología y la religión se puso más sobre el tapete, y que yo acompañé en muchas tesis de grado y de posgrado también, cuando se trató justamente esta cuestión, de lo cual, por supuesto, existen variedad de instrumentos psicológicos y de ensayos empíricos para examinar esta cuestión, es el fenómeno del afrontamiento religioso. ¿Sí? O sea, el afrontamiento al estrés, o sea, la capacidad del organismo para poder lidiar contra situaciones estresoras, que hoy naturalmente está ampliamente distribuida, el estrés laboral, ¿no? Y otros muchos factores estresores reactivos, cuando se puso el énfasis en el modo en que las personas cotidianamente, no todos, sino específicamente las personas creyentes, adoptan de alguna forma mecanismos de afrontación a situaciones estresoras de su vida cotidiana, no solamente las cuestiones religiosas, o sea, no solamente el estrés que podría significar el sentirse abandonado por Dios, sino las causas por las cuales las personas, siendo religiosas, que pierden el empleo, o tienen conflictos maritales, o conflictos con sus hijos, o diversos tipos de situaciones de conflicto, oran o rezan, o practican meditación, o realizan alguna práctica religiosa, o siguen rigurosamente los criterios o los dogmas de sus pilares religiosos básicos, en cualquier religión, sea el Islam, el judaísmo u otra, y eventualmente esas prácticas religiosas, el rezo, la oración y otras tantas, o el seguimiento de los mandamientos o de otros tipos de prácticas religiosas, de alguna manera funcionan como puentes que permiten a la persona lidiar contra situaciones estresoras específicamente de la vida cotidiana. Muchos de los cuales no recurren a los psicólogos, no utilizan medicación, salvando alguna rara excepción, sino que justamente apelan a mecanismos religiosos para lidiar frente a esas situaciones estresoras. Este es un territorio justamente que involucra el vínculo, quizá no tanto con la espiritualidad, en un sentido estricto, sino más bien con la religiosidad. O sea, para, digamos, tener presente la distinción entre religiosidad y espiritualidad, un tema que por otra parte también hay, del cual hay muchos conflictos, y esto es una de las cuestiones, este dibujo es una buena representación de esta cuestión, porque involucra el modo en que, para muchos psicólogos, las ideas religiosas surgen básicamente a un nivel incluso, en todo caso, más arcaico o más inconsciente, como consecuencia del temor a la muerte. Uno de los grandes temas de las religiones es
cómo las religiones contribuyen particularmente con sus dogmas, con sus rituales, con sus efemérides, a lo largo de un calendario religioso, a través de sus festividades, a través de la sacramentalización de los nacimientos, o de la muerte, o de los casamientos, o de las iniciaciones bautismales, o de cualquier otro vínculo religioso, cómo de alguna manera la religión se involucra en la vida de las personas, y justamente esta área que se ocupa de analizar el vínculo entre las emociones y la religiosidad es un aspecto particularmente importante que se ha venido estudiando y que se ha venido viendo como un factor que, en lugar de atentar contra la homeostasis del individuo o de, digamos, ser disfuncional para el desarrollo organísmico del sujeto y del sujeto en sociedad, esto por el contrario ha sido visto como un aspecto funcional que permite, como un engranaje, como el lubricante de un engranaje de un reloj de compuesto, sirve de alguna manera como disparador, como elemento sanador, tiene una configuración clara dentro de los actores sociales y que claramente sirven como un mecanismo que ayuda y que contribuye al desarrollo no solamente del individuo, sino también de la familia, ¿verdad? En consecuencia, hay un aspecto interesante, antes de ir a la cuestión de la espiritualidad, que es un tema más complejo, porque acá también vemos conflictos entre espiritualidad y religiosidad. Una de las cuestiones, antes de avanzar al siguiente punto, una de las cuestiones que me parece que son particularmente importantes para comprender la distinción en esta triangulación, si se quiere, entre psicología, espiritualidad y religiosidad, a la cual no podemos avanzar ni comprender si no entendemos que el principal conflicto, antes que con la psicología, es entre, mejor dicho, la espiritualidad y la religiosidad. ¿Por qué? Bueno, justamente porque actualmente, incluso todavía, aunque ya algo más saldado está, digamos, algo más conveniado, ¿no? Digamos, están estas definiciones, o sea, casi no hay disputa respecto a cómo definimos religiosidad y espiritualidad. Creo que incluso dentro de los miembros de la Asociación de Salud y Espiritualidad, creo que está bien claro, ¿no? La distinción entre espiritualidad y religiosidad. Pero para quien quizá no la tenga totalmente claro en algunos puntos, y acá sí me gustaría poner el dedo en la llaga en las controversias, es que no todos los autores y no todas las investigaciones están totalmente de acuerdo con digamos, ese criterio convencional de presentar a la religiosidad y a la espiritualidad como aspectos separados, ¿sí? Entendiendo naturalmente, o al menos recordando que la definición de espiritualidad es el vínculo sagrado que el sujeto establece con una fuente unitiva, cósmica, espiritual de saber y entender el mundo, ¿no? Que es bien distinto a cómo funciona en todo caso la religiosidad, que está basada en dogmas, en calendarios, en rituales, en santificaciones de determinados actos o eventos y en una constelación de situaciones que de alguna manera se distinguen bastante de lo que básicamente es la práctica espiritual. De hecho, en la sociedad moderna, y particularmente si uno analiza los resultados de una reciente encuesta llevada a cabo por el Centro de Investigaciones de la Religión, que es el CEIL, que está aquí en Buenos Aires, que lo conduce Fortunato Malimachi. Ellos en el año 2008 y ahora recientemente, poquito antes por suerte de la pandemia, en 2018, hicieron una encuesta muy interesante que reveló básicamente la creencia de los argentinos. ¿Sí? O sea, la pregunta básica era ¿en qué creemos los argentinos? Es decir, un estudio descriptivo con cierto grado de sofisticación en cuanto a los requerimientos del Instituto de Estadística y Censo, basado justamente en los criterios de cómo debemos entender la estratificación de nuestra sociedad en diferentes regiones y en diferentes áreas, y segmentaciones etarias, de género y otras tantas. Y una de las cuestiones más relevantes, que a mí me llamó mucho la atención, en torno a la cuestión de la religiosidad y las creencias
era que en los 10 años aproximadamente, desde el 2008 al 2018, hubo un significativo aumento de las creencias particularmente no religiosas. ¿Eso qué significa? El Instituto de Investigación de la Religión que conduce Mani Machi está específicamente dedicado a examinar el fenómeno sociológico de la religión, más que lo psicológico y lo antropológico, pero conviven en su instituto, por supuesto, muchos profesionales de las ciencias sociales en general, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, etc. Pero particularmente, el interés puesto acá, más que examinar el fenómeno religioso, particularmente argentino, que como bien sabemos en las provincias del noreste es mucho más fuerte y dominante, por ejemplo el catolicismo, que lo que podríamos tener aquí, y que en los últimos años, por otra parte, también ha habido una leve disminución del catolicismo para dar paso a un aumento de los cultos pentecostales, evangélicos y otros no denominacionales, pero que claramente no se autoidentifican como católicos. Y esto también es importante porque habla de la cuestión compleja de la identidad religiosa, que es un tema de largo discutir. Uno de los temas que surgió como parte de la discusión acerca de la espiritualidad es el concepto que ellos en una de sus preguntas formularon y que alcanzó el tercer puesto después de las 3 principales creencias de los argentinos. La primera, que prácticamente el 80% cree en Dios. En segundo lugar, que cree en Dios y en Jesús, o sea, una clara dominancia cristiano, católica, evangélica, etc. Pero en el tercer puesto, lo más sorprendente, es que un concepto que hasta hace 10 años, aunque se hablaba de esto, pero que en una encuesta apareció bien claramente reflejado, es el concepto de la creencia de la energía. Cuando uno se pregunta a qué la gente en general, bajo cualquier condición sociocultural o económica, llama energía, esto es lo más sorprendente y conectado justamente a cierto segmento o cierto lineamiento de lo que podríamos llamar esoterismo popular, nueva era, prácticas del yoga meditativas, etc., que ese segmento pequeño social parece haber de alguna manera inoculado, ¿no? Utilizo la palabra inocular no como si fuera un virus, sino más bien bajo la idea de que, digamos, socialmente hablando, ese segmento cultural de creencias en donde se plantean ideas totalmente adogmáticas que involucran, por ejemplo, desde la reencarnación hasta la espiritualidad, la práctica del mindfulness y un montón de otras prácticas y creencias e ideas en general, que de alguna manera se instalaron socialmente y indujeron a un número de personas, muchas de las cuales provenían de cuna católica mayoritariamente, pero que también provenían de familias judías o musulmanas o de otras comunidades, o incluso ortodoxas, o sea, religiosas, pero de minorías religiosas, a adoptar esta idea, este concepto de la energía. Entonces, claro, cuando apareció este concepto, a la mayoría de la gente se le repreguntó qué entiende por energía. Entonces, digamos, digamos, a modo de ejemplo, la mayoría de las personas decían, yo no creo en Dios, en el sentido, no creo en Dios como me lo dictan las religiones tradicionales, sino más bien creo en una energía universal. Muy bien. Esa energía universal controla, domina, de alguna manera mueve engranajes cósmicos o de alguna forma, ¿no? Produce un tejido de acciones que de alguna manera determinan nuestra vida. Dicho, por supuesto, todos estos términos en un sentido claramente metafórico. ¿En qué sentido metafórico? Bueno, el concepto de energía, en realidad es un concepto que proviene de la física. El hecho de creer en la energía y darle una identidad divina o una identidad es un concepto francamente revolucionario. Es como, yo lo discutía esto con Mani Machi y alguno de sus colaboradores, y decía, bueno, esto es como básicamente crear una tercera religión.
O sea, creemos en Dios, en Jesús y en la energía. Ahora, la energía no tiene templo, la energía no tiene ritual, la energía no tiene dogma, la energía no tiene una literatura revelada. O sea, ¿a qué llamamos energía? Bueno, esto proviene de la idea de que las personas, una idea compleja de definir, pero un poco a modo de conclusión, proviene de la idea de que las personas de alguna manera terminan construyendo sus propias religiones, terminan construyendo, o mejor dicho, moldeando, porque en realidad no es una construcción original, sino que es producto de un moldeamiento de un conjunto de creencias o de ideas o de conceptos que están instalados en la sociedad, que están un poco, digamos, en términos periodísticos, vamos a decirlo así, refritados de lo que nos cuentan familiares, parientes, vecinos, amigos, estudiantes, etcétera, y armamos, y por supuesto la televisión, las redes sociales, el YouTube, etcétera, ¿no? Más modernamente, y aunque la idea ya estaba instalada mucho antes de la Internet, en donde las personas comenzaron a construir de alguna manera una idea de religión en la que piensan que si bien Dios puede o no existir, el punto es que hay un elemento en el orden de lo trascendente. Y esta clara identidad, vamos a decir, cuasi religiosa, si es que podemos hablar de religiosidad al hablar de este concepto de energía, difiere sustancialmente de lo que muchas personas, incluso antiguamente, utilizaban como concepto para, digamos, oponerse a la idea de la religión cuando se autodenominaban ateos. Antiguamente, o por lo menos hasta antes de hasta la década del 80, muchas de las personas que hoy día se definían como creyentes en la energía, en un sentido muy amplio y metafórico, décadas antes utilizaban el concepto de ateo. Ahora, ese ateísmo es un fenómeno realmente digno de investigar, porque no es que se consideraban ateos en un sentido, vamos a decir, marxista, comunista, socialista, ¿no? Sino que se consideraban ateos en el sentido de que no compartían los criterios de las religiones tradicionales, particularmente el catolicismo. O sea, personas que no asistían a los cultos religiosos, a la misa, por ejemplo, no bautizaban a sus hijos, incluso eran profundamente anticlericales. En consecuencia, digamos, esa no controversia, sino esa pelea, ese resentimiento contra la religión, que a lo mejor los afectó en lo personal, por alguna causa disciplinaria, por abuso, por un montón o por autoritarismo, etcétera, etcétera, que se fue, digamos, reconvirtiendo bajo una forma de ateísmo. Algunas personas lo terminaron transformando años más tarde en una forma de creencia en la existencia de un Dios, pero un Dios apersonal, un Dios basado en una idea de que el mundo, al menos, no está conducido por el caos mismo, o por el azar, si se quiere, sino que hay un orden inteligente por detrás. Esto, Alejandro, quedan 5 minutos. ¿cómo no? Esta idea dominante de justamente de pensar que el mundo está ordenado bajo un concepto de energía, es justamente lo que termina moldeando muchas conductas, ¿no? Particularmente cuando hacemos referencia al caso del afrontamiento religioso, como escuché mencionar a algunos expositores anteriormente, incluso a Raquel también, muchos de estos conceptos del afrontamiento involucran fundamentalmente, por ejemplo, entre otros, el perdón, o sea, la capacidad para perdonar, que de hecho, curiosamente, está instalado en todas las formas de religiosidad, desde el budismo, bajo la forma de la compasión, hasta el cristianismo, el apoyo social, ¿no? La apreciación benevolente, el apoyo colaborativo, la búsqueda de apoyo social, la búsqueda de apoyo espiritual, ¿no? En términos de la búsqueda de la conexión espiritual, la búsqueda de lo trascendente, la purificación religiosa, o sea, la capacidad de las religiones y de la espiritualidad, también como punto en común, de experimentar una sensación de liberación o de alivio o de expurgación de una culpa, ¿no? Que en el catolicismo está presente en el caso de la confesión, y que la confesión fue una forma, entre comillas, terapéutica que sirvió en un remoto pasado, y fundamentalmente la búsqueda de apoyo social, en el caso del apoyo a través de clérigos,
pueden ser sacerdotes, rabinos, o cualquier miembro representante del culto, pastores incluso, o miembros de la iglesia. En consecuencia, justamente, una de las cuestiones, digamos, más relevantes, y concluyo con esto, tiene que ver con los aspectos salugénicos de la espiritualidad, o sea, cómo la espiritualidad contribuye a reubicar o reconstelar el mundo religioso, incluso por momentos, digamos, reconfigurar la idea de religiosidad, o hasta incluso rechazarla para convertirse o para tener una perspectiva, una mirada espiritual, y de qué manera estas prácticas han sido hoy día instaladas, por ejemplo, en hospitales, en centros de salud, como el caso del Reiki, ¿no? Y muchas otras prácticas que en una época eran, digamos, parte de la práctica religiosa convencional, pura y exclusiva, y que ahora aparentemente parece haber un puente, ¿no?, entre las prácticas religiosas y espirituales con tratamientos psicológicos o incluso con tratamientos médicos. Así que, bueno, básicamente esta es un poco la idea que quería plantear. Hay un par de ítems más que, bueno, se nos escapan por ahora, pero básicamente el punto era plantear estas distinciones y coincidencias entre la religiosidad y la espiritualidad, que creo que nos puede ser de mucha utilidad para entender un poco linealmente o cronológicamente los puntos de coincidencia y de diferencia entre unos y otros. Así que te agradezco esta posibilidad. Muchísimas gracias, Alejandro. Dejamos las preguntas para el final, así ya escuchamos a la última disertante de hoy, que es Ana Noalles. Ana Noalles, la doctora Ana Noalles, va a hablar sobre constelaciones familiares, el camino del asentimiento y la reconciliación. La doctora Ana es médica, infectóloga del Hospital Muñiz durante 10 años y se especializó en tanatología. También es especialista en psiquiatría, psicoterapeuta transaccional y psicoterapeuta sistémica. Incursionó en las terapias complementarias como Reiki, terapia con esencias florales, psiquiatría espiritual con Richard Moss, trauma de nacimiento de Otto Rank, formación en regresiones con Rea Powell y en las constelaciones familiares desde hace 10 años. Adelante, Ana. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a Raquel y a todos estos compañeros que han presentado, han mostrado un panorama maravilloso, porque, bueno, han dado la base, ¿no? Hay disponibilidad todavía para escuchar un ratito más, aunque no va a ser tan intelectual lo que les quiero mostrar, lo que les quiero contar, sino la intención es un poco pasar más, rever un poco esta experiencia, este ser humano que somos, ¿sí? Porque, bueno, Constelaciones Familiares fue organizada por Bert Hellinger, ¿no? Un maestro alemán cuya grandeza y humildad estuvo al servicio de los seres humanos, para él era más importante las personas que la ideología. Él fue sacerdote, él trabajó mucho y se nutrió mucho del Ubuntu que nos contaba, la inteligencia espiritual que nos contaba de las tribus africanas, hoy Patricia, ¿sí? Se nutrió mucho de ahí. En realidad, él lo que primero ve es que los seres humanos nos vamos haciendo como con un otro, pero que más del 50% de la búsqueda de las personas que acuden para alivio, para solucionar y en la búsqueda de paz, es por causas sistémicas, o sea, que situaciones traumáticas o situaciones de congelamiento o situaciones de incoherencia que comenzaron a vivir fue en la infancia, esto como sucede en la niñez. Y una herramienta sistémica es lo que ayuda y facilita la resolución y agiliza los procesos terapéuticos, ¿sí?
Por momentos me marca que tengo un poco inestable el internet. Entonces voy a tomar la experiencia de María Luisa y voy Se te escucha bien, Ana, ¿eh? Se te escucha bueno, bien. Yo te aviso si saco- se te corta. bueno, gracias, gracias. Constelaciones familiares tiene una mirada sistémica y fenomenológica, ¿no? Sistémica lo podemos ver hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro tenemos el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, y podemos reconocer que nuestro organismo es un conjunto de sistemas que todos funcionan relacionados en solidaridad, en comunidad, en colaboración y en influencia, ¿sí? Todos sabemos que nosotros afectamos al entorno y somos afectados por el entorno. Inclusive somos afectados hasta por nosotros mismos en cierto momento, y está bueno tenerlo presente, ¿sí? Y que a veces excluimos partes. Y cuando excluimos partes, decimos que eso no me afecte o eso no me afecta, ¿sí? Bueno, constelaciones lo primero que hace es el incluir todo, ¿no? También orgánicamente vemos que todas las células de nuestro cuerpo están compuestas por el mismo ADN, pero para cumplir la función que ha venido a cumplir cada una, manifiesta una parte del ADN. O sea que todos tienen todo el ADN, pero solo manifiestan una parte, ¿no? También esto con los seres humanos, ¿no? Tenemos todo, pero venimos a mostrar algo, como la célula, ¿sí? Cada célula es una unidad inteligente y es guiada por algo más grande. Cada célula se deja guiar, se entrega y le podemos llamar, a mí me gusta decir, sigue a la vida. Es guiada por la vida y la sigue a la vida. Y hasta nosotros nos podemos ver como una célula también, guiada, formamos parte de algo más grande, la dicha y el valor de pertenecer al sistema en que pertenecemos, aunque muchos podamos sentir en momentos en nuestra vida que ha sido una desgracia pertenecer a un sistema. Bueno, acá es donde vamos a trabajar con constelaciones familiares. Por eso el título de esta charla de hoy es el asentimiento, el decir sí a todo lo que es y la reconciliación con esto donde estamos. ¿Podemos aprender de la célula? Si en vez de siempre pidiéndole a la vida, quiero esto, quiero aquello, de la vida, cambiamos y nos preguntamos, ¿qué me pide la vida a mí? Y me dejo guiar. Esto es algo que podemos aprender de la célula. No le pido a la vida, ella no le pide a la vida, y se deja guiar por lo que la vida le pide. Así nosotros, ¿no? Pero hacia afuera también, esta base sistémica que es común en todo el universo, vemos que, bueno, nacimos en un sistema familiar, estuvimos en un sistema barrial, educativo, primaria, secundaria, universidad, empresarial, social, y hasta podemos llegar al sistema solar. Y de ahí seguimos todavía. Esta característica de todos los seres humanos y del universo mismo de funcionar como sistemas. Somos atravesados por este tipo de organización desde que nacemos hasta que morimos, con la diversidad y la singularidad que cada uno tiene y con la que cada uno puede ser atravesado. Por lo tanto, constelaciones familiares tiene una base sistémica y humanitaria. Esto lo han mostrado todos mis antecesores de una manera maravillosa. Bergelinger trae en esta organización, ¿no?, que para que puedan fluir las relaciones
en los sistemas se necesita de un orden. Y habla de los órdenes del amor. Esto que es la energía que nos contaba, Raquel en ontología, donde el amor es lo que fluye y lo que guía, ¿sí? A nivel universal en el espíritu. Él trae 3 órdenes. El de la pertenencia. Pertenecer es incluir, ¿sí? Puedo decir todo lo que me pertenece a mí, físico, emocional, psicológico, espiritual, que nada quede excluido, tampoco de la afuera, tampoco de las situaciones familiares. Cuando excluyo, quito fuerza, ¿sí? Ese es uno de los órdenes del amor. El otro orden del amor es el lugar, es la jerarquía. Todos tenemos que ocupar nuestro lugar. Y el ego, inclusive, tiene que ocupar el lugar del ego. Hay que darle un lugar, tiene una función. La mente, ¿sí? El cuerpo tiene una función. Nada se excluye, es valioso y tiene que estar integrado, ¿sí? Tiene su lugar y está bueno incluirlo, ¿no? Pero esa es la jerarquía. Cada uno tiene su lugar y una jerarquía. Y la otra es el equilibrio entre el dar y el tomar, ¿sí? Que es la compensación. ¿Mm? Esto es un intercambio. ¿Mm? Entonces, ahora los quiero invitar a que tomemos para ver este estado y estos órdenes del amor, les voy a hacer una pequeña visualización, ¿sí? Para que después podamos organizar en el sistema primario cómo están estos 3 órdenes del amor. La inclusión, el lugar, la jerarquía y el dar y el tomar, las compensaciones. Entonces, nos sentamos cómodos un minuto, tomamos conciencia de nuestro cuerpo, sentimos nuestros apoyos, respiramos y estamos presentes en nosotros, cerramos los ojos. Hola, cuerpo. ¿Cuántas aventuras tuvimos hoy? Estar acá entre nosotros ha sido una hermosa aventura también, por lo menos para mí. Te agradezco, cuerpo, el estar aquí. Respiro y cada uno que comience a recordar a sus células de este cuerpo, estas unidades inteligentes, que respiro y en el equilibrio de dar y tomar, el inhalar y el exhalar, me retroalimento. Esta alimentación básica que es respirar. Y al inhalar, tomo la vida. Y al exhalar, me entrego y descanso la vida. Inhalo y exhalo. Tomo y doy. Y decimos que cuando mi cuerpo se encuentra en equilibrio, está en salud. Así que inhalo y exhalo para permanecer en salud. Y voy a visualizar, a imaginar, a atraer, para que se hagan presente el primer sistema donde he nacido, a mi padre y mi madre, que se hacen presentes tomados de la mano. Mis padres biológicos o de corazón, que pueden estar en este plano o no. Hola, papá.
Hola mamá. Y solo me animo a mirar y dejarme ser mirado y ver cómo es este encuentro. Registro cómo es mirar a papá, cómo me mira papá, cómo es mirar a mamá, cómo me mira mamá. Y digo sí, así como es, sin querer modificar nada. Y atrás de ellos, abuelos. De allí vino la vida, los veo y puedo ver como mis papás a través de mis abuelos y de mis papás a mí. Y atrás de mis abuelos, mis bisabuelos. Respiro, me animo a ver y puedo ver este río de vida por donde vino la vida para que llegue hasta mí. Por todo lo que tuvo que pasar cada uno, sus circunstancias, y dijeron sí a la vida, como lo pudieron hacer con valentía y pudieron pasar la vida. Respiro y me animo a recibir y reconocer ese río de la vida que llegó hasta mí a través de todos ellos, así como fue, sin querer cambiar nada. Y con un pequeño movimiento de cabeza, la pera la llevo hacia el corazón y agradezco y honro a cada uno de ellos y respeto su destino. Agradezco y los tomo. Porque tomándolos a ellos, tomo la vida. Tomo la fuerza para la vida que vino a través de ellos. Y el tiempo que necesite, hago esta honra, este agradecimiento y digo a todos sí, tal como fue, tal como es, sin querer modificar nada. Y así tomo la vida y respiro. Y lentamente vuelvo este espacio. La gratitud, que es el reconocimiento. Gratitud es el reconocimiento de que alguien nos hizo bien. ¿Y cuál es el mayor bien que hemos recibido? La vida que nos es dada a través de nuestros padres. Y la vida es algo más grande que ellos mismos. Es un regalo que a su vez recibieron de sus padres y que en algún momento transmitieron a sus hijos, nosotros, o a proyectos creativos. Tomando a nuestros padres, tomamos la vida, la fuerza que viene de ellos. Este es parte del equilibrio del dar y el tomar. Tomamos la vida y damos vida o creamos en el proyecto que sea nuestro proyecto. Como cuando tomo la energía, como el internet ahora que está funcionando por suerte,
o la electricidad que nos permite estar reunidos ahora, ¿no? Y que después tengo que estar dispuesto a dar algo, que sería pagar la cuenta, ¿sí? En este equilibrio del dar y el tomar, que se manifiesta en todo para poder estar en armonía. Este equilibrio de estar es el primer orden del amor. El primero, no hay ni primero ni último. Es uno de los órdenes del amor, la compensación o el equilibrio entre el dar y el tomar. Con los padres tiene esta característica. Yo no puedo darle la vida a los padres, no puedo devolverle todas esas noches sin dormir, esa nutrición que me dieron, todo esto que me nutrieron, además de darme la vida, ¿sí? Pero puedo pasarla. Y de esa forma es como se compensa este dar y tomar con los padres. Pero en la relación de pareja es diferente. También tiene que encontrarse un equilibrio. Primero tengo que reconocer que algo necesito, que necesito tomar algo, que el otro tiene algo que yo necesito y que también estoy dispuesto a dar. Eso es una renuncia y un acto de humildad, con los límites que tenemos, ¿no? Porque esperar todo y desprenderse de la ilusión y renunciar a grandes pretensiones en la pareja para que se pueda ser feliz, reconocido ser indulgente con uno mismo, y así podemos tolerar ante el error ajeno y mirarlo con benevolencia. O a veces también castigarlo con benevolencia, ¿no? Eso, todas las partes humanas que son, integramos, no excluimos ningún área nuestra. Cuando hablamos de jerarquía, esto que doy, lo que es el equilibrio entre el dar y el tomar, pero que no siempre hay diferentes formas de compensar. No tiene por qué ser. Con los padres no puede ser, pero con los pares sí. ¿Sí? Cuando hablamos de jerarquía, ese orden que habla del lugar que ocupamos y que dice, el que llegó primero, como en la cola del supermercado, está primero. Y como vimos en la visualización, los padres están primero, son los grandes, y nosotros siempre los hijos. Si cada uno ocupa su lugar, va a estar en orden, va a poder fluir el amor así, ¿sí? Porque si no, perdemos fuerza. Supónganse que la aorta quiere ocupar el lugar del corazón. Si ésta pretende hacer el trabajo que hace el corazón, el sistema circulatorio no va a funcionar bien y la aorta probablemente se destruya. Cuando los hijos son pretenciosos y creen ser más grandes o mejor que sus padres, pierden fuerza. Por eso, en el ejercicio que hicimos, honramos a nuestros ancestros y les damos su lugar. Ellos están primero y todos somos hijos, porque algunos podemos ser tíos, otros podemos ser abuelos, otros podemos ser primos, pero todos somos hijos, ¿sí? Y es la jerarquía, el ocupar cada uno su lugar. Y también, como tenemos nuestra querida presidenta Raquel, que también ocupa su lugar, ¿sí? Es muy valioso reconocerlo, darlo, ¿sí? Y para que el amor surja en este sistema que hoy estamos acá, y también somos un sistema, ¿sí? Hay un hermoso ejercicio sistémico que es algo así, porque cuando no damos el lugar o no ocupamos un lugar, ¿sí? Podemos empezar a ver, supónganse, ¿qué habrá pasado en el corazón de tal ancestro o en el cuerpo de aquel cuando sucedió tal hecho? Por ejemplo, ¿qué habrá ocurrido en el corazón de mi mamá
cuando nació su hermano, o cuando murió su hermano, o cuando se indispuso por primera vez. Empatía sistémica se llama esto. O, ¿qué habrá sucedido en mi mamá cuando conoció a mi papá? Este trabajo de empatía sistémica ayuda a humanizarnos, ¿sí? A poder ver ese ser humano con todo lo que es y aceptar y decir sí a todo lo que es. Constelaciones familiares también trabaja mucho en lo que es el respeto, mucho acento hizo en el respeto, que es la honra, ¿no? El respeto une, el respeto es tolerante, ¿sí? No me aparto de lo propio, de lo que yo creo, de lo que creo, de mi idea de importancia, de lo que yo pienso es lo valioso. ¿No? Insistir en el camino o en la meta propia. No, eso no es respetar. Dice, si quiero imponer algo de lo propio, resulta estrecho. En cambio, el respeto, en cambio, es abierto, es ancho, ¿sí? Es condescendiente, saben renunciar a lo que creo yo, y en definitiva es una manifestación del afecto y del amor. De las cosas más importantes que Bert trae es el respeto a todo lo que sucede en la humanidad, sin excluir ningún aspecto, ni mío ni del entorno. Y en esto de la empatía sistémica, porque claro, la personalidad, el yo personal, cuando ha habido hechos de violación, de injuria o de migración, ¿no? O cosas que son inaceptables para el yo personal, ¿sí? Constelaciones familiares invita en el alma familiar a incluirlo, a decirle sí, darle su lugar con esta empatía sistémica, que no quiere decir que yo vaya a visitar lo que yo quiera, no, con lo personal como puedo, pero que el alma pueda ver e incluir a todo. Me parece que esta es lo que quería transmitirles y ojalá que la vivencia o el repaso o el recuerdo de cómo está tanto la jerarquía, la inclusión, el lugar y el equilibrio del dar y el tomar en nuestra vida, más relajado, porque ha sido tan intenso este grupo, tan intenso, han traído tanta información, la verdad que ojalá que esto fue grabado y que lo podamos compartir, me encantaría y sería maravilloso porque ha sido una tarea y una profundidad y el trabajo que cada uno, la cantidad de amor puesto acá al servicio, yo muy agradecida. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Es un cierre, ha sido de todo lo que han traído, ¿viste?